Bien, mis queridos doctorantes, vamos a desarrollar con todo lo que es el tema o esperamos un rato más, unos 5 minutos más, ¿sí? Sí. Está bien, doctor, 5 minutos. Ya, 5 minutos, ya, está bien.
Ya, ahí estoy bien. Simpático, ya. Bien, mis queridos, obviamente, postulantes a esto, lo que es la maestría, obviamente, doctorado. Vamos a empezar, obviamente, son las 19:20. De todas maneras, vamos a empezar. Ese es un tema muy importante también, ¿ya? Desde luego son ciencias y tecnologías, gestión del talento humano, y desde luego que sí, son obviamente el doctor Jaime Callata Flores, doctor también Richard Jorge Torres Juaniquina, PhD, y distintamente tenemos aquí, necesariamente tenemos también la siguiente tenemos obviamente con respecto a lo que es el concepto de reclutamiento. Es un tema fundamental porque caracteriza bastante con respecto a lo que es el perfil y el puesto, ¿no? Tenemos aquí como es el reclutamiento y la selección de personal de una empresa en el proceso de identificar la necesidad de un puesto de trabajo, más que todo, de una empresa, de todas maneras, ¿no? Asimismo, tenemos obviamente ya caracterizar los requisitos del puesto y del titular de este anunciar, como quien dice, elegir a la persona más adecuada para él. De todas maneras, este análisis, obviamente, el gráfico, dice un perfil. Hay otro cuadrito que dice también puesto. En ese sentido, necesariamente, ya, ya, aquí tenemos, vamos a ir esto, ¿dónde se ve esto? Esto debe ser. De todas maneras, esto es un afán en el que, ya, muy bien, en el que obviamente anunciar el puesto y elegir la persona más adecuada para él, ¿no? Aquí hemos hablado de un perfil, ya, el otro que es un puesto. El tema es el concepto de reclutamiento. Puede entenderse de otra manera, ¿no? Obviamente es reclutamiento, obviamente de una empresa para una empresa. En ese sentido, se caracteriza estos elementos, ¿ya? Con el siguiente tenemos obviamente, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de reclutamiento? Ahora sí, el reclutamiento es el proceso mediante el cual la organización identifica y atrae a futuros empleados capacitados e idóneos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, más que todo, ¿no? Pero en este caso, obviamente, se refiere reclutamiento y selección de personal. Todas las personas que están aquí, obviamente, son obviamente personas de selección, ¿ya? Podemos tener, obviamente, 3 varones, 2 mujeres, pero ya están seleccionados prácticamente. A todo eso se llama concepto de reclutamiento. Otro que tenemos necesariamente es cuando este concepto nos da, ¿qué es un proceso de reclutamiento? La palabra reclutamiento es el paso que se da, ¿ya? Es el que te motiva prácticamente, ¿ya? En ese sentido se trata el proceso mediante el cual un equipo de organización, obviamente, como dice externo, ¿ya? Busca e intenta captar nuevos empleados profesionales. En esta parte, obviamente, las personas se dedican prácticamente, ¿ya? Que a la primera vista demuestran tener las habilidades necesarias para cubrir una vacante, ¿no? Por eso es importante.
Las personas han realizado, ¿ya? En la primera, ¿ya? Por situaciones, una X. La segunda, una signo de interrogación, perdón. Luego tenemos también una X, un signo de interrogación. Hay un bien que nos muestra también. Ya estaría previsto, obviamente, ya desde luego hay una X en ese sentido. Muestran estas personas, ¿ya? Un proceso de reclutamiento, ¿ya? Quién sabe, después pueden entrar, pero de todas maneras es una forma de ver como parte externo y intenta captar nuevos empleados o profesionales, ¿no? Ese es el tema, prácticamente es interés, obviamente, de un profesional. La siguiente, que también muestra fundamentalmente qué es el reclutamiento y su importancia. Bueno, se ha dado con un espacio que permite, por ejemplo, que la primera no hay, la segunda que sí, dice, ¿no? La tercera sí o no, dice, ¿no? Pero la señorita lo tiene esta parte con un material, ¿ya? Que es obviamente el reclutamiento en el primer paso para atraer nuevos talentos en un puesto de trabajo, en mayor de los casos. El mundo está lleno, obviamente, está constante, permanente, digamos, los seres humanos. Podemos hablar de África, podemos hablar de Inglaterra, Francia, tenemos que hablar de, bueno, también tenemos que hablar de los ingleses, los bolivianos, todos obviamente es una aldea humana, ¿ya? En ese sentido, es importante de esta manera caracterizar aquella palabra que dice reclutamiento, su importancia. Por eso es de suma importancia, obviamente, el contar con un proceso definido, eficiente además. La señorita ha hecho un intermedio, obviamente, con la profesión que tiene, ya que nos ayuda, obviamente, a prever algunas cuestiones, como es el seleccionar adecuadamente a nuestros postulantes, en fin, ¿no? En el caso de que la cantidad de postulantes que es, ¿no? En este caso, uno tenemos, ¿no? En ese sentido, es fundamental que es el reclutamiento, es su importancia. La siguiente que tenemos, obviamente, en esta parte, en esta parte, nos habla, obviamente, el reclutamiento interno y externo. Muestra, obviamente, la principal diferencia entre reclutamiento interno e externo. La encontramos, obviamente, como hemos indicado, que el reclutamiento interno consiste en convocar a quienes pertenecen a la organización, mientras que el reclutamiento externo se refiere, obviamente, a postulantes que están fuera de la campaña, en otro caso, ¿no? En ese sentido, obviamente, existe lo que se llama el reclutamiento interno y externo, ¿no? Son dos factores, obviamente, que intervienen en esta empresa. Vamos a tener que considerar así, ¿ya? Entonces, es importante las personas, como estamos ahí. Detrás de esto, obviamente, están también las personas que vuelan, obviamente, en el sueño, en el más grande, digamos, a trabajar, ¿no? Ese es el tema. Luego tenemos también algunas cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Qué es reclutamiento interno y qué obviamente es el reclutamiento externo? La principal diferencia entre el reclutamiento interno y el externo es la fuente, obviamente, de talento, el mayor de los casos, ¿no? No todas las personas, las personas de más de 18 años, 19, 21,
¿no? No todas las personas tienen la capacidad de talento. Hay otros deportistas grandes, obviamente deportistas que juegan, obviamente, ¿ya? Es diferente, ¿ya? Por esa razón, mientras que en el interno busca llenar una posición con trabajadores de la organización, ¿ya? Pero el reclutamiento interno se centra en los mejores perfiles fuera de la empresa también. Juega un rol importante, ¿ya? Por esa razón es interesante lo que se llama el reclutamiento interno y el reclutamiento externo, ¿no? Siguiente que tenemos aquí, ¿ya? Tenemos aquí un factor importante que es la admisión a las organizaciones, ¿no? Admisión de personas. Los procesos de admisión están relacionados con el suministro de personas a la organización y implican todas las actividades relacionadas con el reclutamiento y la selección de personas. También está buscando esta palabra que dice, lo que indica la selección de las personas. En ese sentido, representan la puerta de entrada de las personas en el sistema organizacional, ¿no? Se trata de abastecer a la organización con los talentos humanos, ¿ya? Los talentos humanos. Nuestro tema es fundamental, ¿ya? Es fundamental. Habla de talentos humanos, gestión, obviamente, ¿ya? Necesaria en su funcionamiento. Por esa razón es importante caracterizar, obviamente, los procesos de admisión, ¿no? De admitir prácticamente. Están relacionadas con el suministro de personas a la organización. También implican todas las actividades relacionadas con el reclutamiento y la selección de personas. Entonces, ahí podemos ver lo que se llama un pequeño gráfico, lo que es la admisión de personas, ¿no? Entonces, este es el tema fundamental también que nos puede permitir, en mayor de los casos, esta fase que dice la admisión a las organizaciones, ¿no? La siguiente, que tenemos también, ya, plantear el talento humano, o planear, perdón, planear el talento humano. La planificación del talento humano, obviamente, se define como el conjunto de normas, obviamente las técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación histórica, en mayor de los casos, ¿no? Actual y futura del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, ¿no? Obviamente se maneja en mayor de los casos como recurso al ser humano, en función de la estructura administrativa correspondiente. Ahora, una frasecita aquí hemos rescatado, obviamente, que nos dice, ¿ya? Planear el talento humano. Muy bien. Es una organización, es un proceso continuo e implica tener una visión externa o, e interna, perdón. Y solo entonces, en función de ello, se deben precisar las normas o estrategias para pertinentes de admisión de talento a la organización. Entonces, prácticamente este es un factor necesario que nos permite obviamente planear el talento humano. Dice, normas, técnicas, procedimientos orientados a determinar la situación histórica y actual, ¿ya? Y cultura del talento humano, ¿no? Entonces, es una característica muy esencial porque nos habla, obviamente, lo que es el planear el talento humano, ¿no? El siguiente.
¿Qué nos habla aquí? Obviamente nos habla, ¿qué es obviamente, planeación en el talento humano? ¿No? Es una forma de ver porque tenemos que hablar sobre este tema que se llama planeación en el talento humano, ¿no? La planificación de los recursos humanos de la empresa es un sistema ya para la selección de personal calificado, que tiene, obviamente, que tiene que ver, obviamente, garantizar las necesidades de la población, ¿no? De la población. Es mejor dicho, es el número requerido de especialistas. Aquí nos están llamando un poco lo que se llaman los especialistas de un determinado periodo de tiempo, ¿no? Planeación, estrategia del talento humano. Obviamente ahí tenemos lo que se llama la planeación en el talento humano, ¿no? Es un pensamiento que nos llama la atención, obviamente porque así tenemos que hablar de una gestión del talento humano, ¿no? Entonces, ahí podemos observar los niños, obviamente, bajo una persona mayor también. En todo caso, son personas que buscan lo que se llama planeación en el talento humano, ¿no? Entonces, no todos, obviamente, en este grupo de personas, no todos, obviamente, hablan de la misma manera, sino indistintamente. Ese es el tema, que hay que rescatar, obviamente, lo que es el talento humano. Siguiente. Aquí nos habla, obviamente, lo que se llama reclutando talentos para la organización. ¿Cómo es que podemos reclutar talentos, no? ¿Qué es entonces reclutamiento de talentos? Hay personas reunidos, obviamente hay personas que están hablando, en fin, porque esta parte se llama la organización. Organización. Estamos organizando. Otros son deportistas, otros son de música, otros son, bueno, de toda manera, es decir, es una persona que tiene muchas habilidades, ¿no? El proceso de búsqueda de cantidades adecuadas, de atraerlos para solicitar las vacantes, es la palabra que menciona vacantes. Por ahí tenemos un trabajo y no alcanzamos una persona. En ese sentido viene lo que se llama vacantes, ¿ya? En la organización. Denomina reclutamiento, se denomina reclutamiento, ¿ya? Es el primer paso para la selección y el nombramiento de los empleados adecuados para la organización. En ese sentido, obviamente, esta palabra que nos llama la atención es reclutamiento, obviamente, de talento, ¿no? Varias personas, obviamente, se ha gestado, ahí tenemos cuadernos, hay computadoras, hay celulares, en fin, ¿no? En ese sentido, obviamente, se caracteriza lo que es el reclutamiento de talento, ¿ya? Siguiente, que tenemos aquí, ya, es ya, ahí tenemos. Canales de reclutamiento. Hay maneras y formas de ver aquella palabra que dice canales de reclutamiento. ¿Qué es un canal de reclutamiento? Un canal, obviamente, de reclutamiento puede ser interno, externo, en mayor de los casos, como dice aquí, externo son aquellas plataformas que utiliza una empresa para buscar candidatos en el mercado interno a manera de llevar las vacantes que se van presentando prácticamente. Uno de los mejores retos que enfrenta cualquier empresa es la de encontrar el talento humano, ¿no? Adecuado, obviamente, para ingresar a su equipo, en mayor de los casos, a su equipo, ¿no? Por esa razón tenemos gráficos también
La señorita hace un pequeño estudio sobre lo que es, obviamente, una computadora. Ya desde luego llama la atención. Por eso se llama canales de reclutamiento, ¿no? ¿Cómo podemos seleccionar mujeres, hombres, en fin, todos por igual? Ese es el tema, ¿no? Por esa razón es importante caracterizar estos elementos, ¿no? Luego tenemos también, aquí hay otro, cuáles son los canales para el reclutamiento interno. Más que todo el proceso, siguiendo obviamente esta palabra que dice proceso, ¿ya? Fuentes de reclutamiento interno, fase de empleados actuales, recontratación de personal, base de datos antiguos candidatos, programas de becario, ¿ya? Todos están en proceso. Página de empleo, bolsas de trabajo, portales de empleo, eventos de empleo, redes obviamente sociales. Todo ese equipo obviamente tiene las características necesarias. Un ejemplo, por ejemplo, redes de equipo. Tenemos que caracterizar elementos necesarios, sociales además, antropológicas, ¿por qué no? Psicológicas, biológicas. Toda esta parte obviamente llama la atención. Este proceso que nos llama la atención, el reclutamiento interno, el mayor de los casos. La siguiente, vamos a ir esta parte que nos llama la atención, ¿ya? Se refiere a una empresa, ¿ya? Anuncios o bien y diarios, revistas especializados. ¿Cómo se llama la publicidad en diarios? Tenemos publicidad ahí, ¿no? Tenemos El País, El Mundo, ABC, La Razón, Expansión y otros. Marca, por ejemplo. En ese sentido, obviamente, es el diario, que constantemente, diariamente compramos nosotros. Por ejemplo, La Razón, ¿no? ¿Ya? Es la publicidad que se realiza en cualquier medio impreso, ya sea por periódicos, revistas, folletos, en fin. Los periódicos y las revistas tienen una gran tasa de fidelidad. Quien compra el periódico suele optar siempre por el mismo, digamos, ¿no? Aunque su tasa de alcance está disminuyendo por la crisis de los medios también, ¿no? No es tanto así como antes estaba hace 10 años máximo, ¿ya? Ha habido algunos años, obviamente, eh, había buena venta, como se dice, ¿no? Pero hoy en día vemos que no es tanto así, ¿no? Entonces, hay muchos factores, obviamente, como es Internet, como son los medios de comunicación, en fin, ¿no? Pero ese es el tema, de todas maneras, ¿no? Por eso se dice anuncios diarios. Bueno, eso no estaba bien. Revistas especializadas, ¿no? Enseguida vamos a ver también con respecto a esta parte, porque es importante. ¿Cuáles son los tipos de revistas? En los tipos de revistas, ya, las revistas se dividen mayormente tres tipos, generalmente, ya, lo que tenemos, lo que sabemos, ¿no? El popular, tenemos lo académico, científico, también tenemos el técnico, científico también, ¿no? Entonces, a esto se llama lo que es la publicidad en revistas, ¿ya? Todo obviamente esta parte, ya nos llama la atención porque es importante. No solamente revistas se dividen en tres tipos, popular, académica, técnico-científico, en fin, ¿no? Por esa razón es importante caracterizar. El siguiente que tenemos aquí,